Hola chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Buenas ¿Me noches, profe. escuchan ¿Todo bien? bien? Buenas noches, Hola. profe. Sí, se escucha bien, profe. Ok. Bueno, chiquillos, hoy iniciamos curso nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, para los compañeros nuevos, nuevas, mucho gusto. Mi nombre es Daniela Barrantes y tengo más o menos 3 años de ser la encargada de dar este curso de técnico de farmacia. Soy farmacéutica de profesión y bueno, ahí para cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Em, Así rápidamente, para los que vienen comenzando, bueno, el curso consta de, bueno, dura un año, ¿verdad? De lo que es la parte teórica. Al final del curso deben hacer una práctica en el mejor de los casos, ¿verdad? Sería lo ideal la práctica. Y si no, se les complica o por X o Y motivo definitivamente no pueden, pues está la opción de hacer un trabajo final, ¿verdad? Pero como siempre se los he dicho, la práctica siempre va a ser la mejor opción. Em, este ya es bueno, según el orden cronológico, ¿verdad? Del curso, este es como el tercer o cuarto módulo, ¿verdad? Los que están iniciando o iniciaron pues de forma desordenada, por decirlo de alguna forma, al final pues llevarán los cursos que vimos al inicio. Pero como siempre les he dicho, no hay problema, ¿verdad? Porque cada módulo tiene su evaluación final, cada módulo es un tema aparte, etcétera. Entonces, hablando de las evaluaciones finales, ¿verdad? Como les está diciendo, cada curso tiene como su propia evaluación final. Entonces, por ejemplo, este curso en específico creo que son 4 semanas. Entonces, son 3 semanas teóricas y la última semana va a ser un examen que yo les envío el martes en la tarde y van a tener hasta el miércoles durante todo el día de enviarme. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Em, También pues les dejaré trabajos, exposiciones, tareas, ¿verdad? Pero eso se los estaré avisando con el respectivo tiempo. Y pues nada, ojalá el curso sea de mucho provecho. Siempre en las clases, yo siempre les digo, ojalá que participen, ¿verdad? Para que no se vuelva nada más yo hablando y hablando y hablando. Cualquier duda, comentario que quieran hacer, nada más me interrumpe un momento y con mucho gusto les aclaro la duda que tengan. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, no sé si de los nuevos o bueno, también los viejitos tienen como alguna duda respecto a algo que quieran saber del curso en general o de momento todo está claro. Todo bien. Bueno, Bueno, profe, de mi parte, todo me ha quedado ajá. claro. Y eso que soy nueva, O- ¿verdad? Entonces, no sé los ok. demás. Perfecto. Eso es lo que más me interesa. Tal vez los más nuevitos que hayan entendido básicamente cómo consiste el curso. Otra cosa. em, digamos, al final de cada clase, lo ideal es que vayan tomando como notas, apuntes durante las clases, ¿verdad? Y al final de cada clase me las envíen a mi WhatsApp. No es como que me transcriban las presentaciones porque para eso yo se las mando al final de las clases, entonces no es como que ocupe que me transcriban todo, sino que tomen ahí notas de lo que les parece importante, de quizás cosas que yo comento y no vienen en la presentación o cosas así, ¿verdad? Entonces, al final de cada clase que me envíen esas notas que hicieron a mi número, por favor. ¿Ok? Y bueno, creo que esos los anuncios ahí, si me acuerdo algo más, les estaré comunicando. Y sería, bueno, entonces, este módulo.
se llama biofarmacia, ¿verdad? Los que ya llevan un poquito más de tiempo conmigo van a ver que muchos de los temas ya los hemos visto en cursos anteriores, pero bueno, hay que verlos aquí quizás de una forma más explícita, más profunda, ¿verdad? Entonces voy a ir proyectándoles la presentación de hoy. Entonces, no sé si los que están más viejitos, obviamente los nuevos no pretendo que me contesten, pero los que están más viejitos, no sé si recuerdan este término, farmacocinética. De los que ya llevaron este tema conmigo, ¿hay alguien que me quiera explicar qué era o en qué consistía la farmacocinética? ¿O nadie se acuerda? Bueno, profe, Profe, perdón. era como lo que le hacía el fármaco al cuerpo, ¿no era? Si es como el Mm, medicamento O en el el periodo cuerpo al activo, fármaco, algo así. ajá, bueno, sí, sí. El primero que me dijiste era más bien farmacodinamia, ¿verdad? Lo que el medicamento le hacía al cuerpo era más bien el término de farmacodinamia. Entonces, farmacocinética viene a ser lo opuesto, ¿verdad? Es más bien lo que el cuerpo le hace al medicamento, ¿verdad? Así en términos sencillos. Entonces, vamos a ir viéndolo ya más en palabras profundas, ¿verdad? Entonces, como les estaba diciendo, la farmacocinética va a ser básicamente lo que el cuerpo o mi organismo le va a hacer al medicamento. Entonces, estudia todo lo que son los procesos y los factores, ¿verdad? Que van a determinar la cantidad de fármaco presente en el sitio de acción. Que si recuerdan, lo que yo necesitaba era que el medicamento o que la mayor cantidad de medicamento lograra llegar a circulación sistémica, ¿verdad? Que lograra llegar a mi torrente sanguíneo. Porque así ese medicamento pues va a viajar por todo el cuerpo y así logra cometer o hacer su función mejor, ¿verdad? Entre más cantidad yo logre tener en mi circulación sistémica, es más probable que el efecto vaya a ser mayor, ¿verdad? Entonces, em, básicamente va a ir estudiando, ¿verdad? La farmacocinética, la concentración del fármaco en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta cantidad, como les estaba diciendo, qué tanta cantidad en determinado lapso de tiempo, ¿verdad? Porque por eso sabemos que hay fármacos que se dan cada 8 horas, hay fármacos que se dan cada 12, cada una vez al día, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta cantidad de medicamento logro yo que en ese periodo de tiempo eh, logre llegar a circulación sistémica, ¿verdad? Es como la absorción, ¿verdad, profe? Eran varios procesos, sí, recuerdan que lo recordábamos como con una mnemotecnia que era LATME, ¿verdad? Que lo que significaba era liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, ¿verdad? Que es básicamente lo que vamos a ver acá. Aquí falta la liberación, ¿verdad? Pero básicamente estos son los pasos por los que el medicamento va a pasar o los pasos o los cambios que el medicamento va a sufrir, ¿verdad? Para poder cometer su objetivo, ¿verdad? Cumplir su función, que ya sea que sea un medicamento que me alivie el dolor, que me quite las náuseas, que me desinflame, ¿verdad? Según para lo que esté diseñado, esté hecho, pues así va a variar un poco.
Entonces, como les decía, todos los medicamentos, bueno, hemos visto que según la vía de administración hay algunos que cumplen unos pasos, otros que no, pero digamos que hablemos de una pastilla, ¿verdad? Que sería vía oral. Entonces, esa pastilla va a tener que liberarse, va a tener que absorberse, va a tener que distribuirse en mi cuerpo, metabolizarse y por último excretarse, ¿verdad? O eliminarse. Que todos son igual de importantes, ¿verdad? Desde la liberación hasta el momento que se eliminan el fármaco, es importante, ¿verdad? También ese paso, porque si no eliminamos el, el residuo del fármaco y qué sé yo, lo seguimos consumiendo, pues puede llegar a generarse ya una dosis tóxica, ¿verdad? Que eso es lo que pasa muchas veces, por ejemplo, con pacientes que tengan eh, algún problema a nivel renal o hepático, ¿verdad? Sabemos que el riñón y el hígado son los principales órganos por donde se eliminan los medicamentos, ¿verdad? Entonces, al, al haber alguna patología o algún daño a alguno de estos dos órganos, pues la eliminación del fármaco se va a ver perjudicado, se va a ver limitada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando una persona tenga alguna insuficiencia renal muy avanzada, hay que tomarlo en cuenta para lo que es la dosificación de los fármacos. Porque, digamos, una persona sana, un fármaco que tenga una duración de 8 horas, por ejemplo, el efecto. Entonces, con alguien sano, yo sé que a esas 8 horas ya prácticamente todo el medicamento se va a ver eliminado del cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa con alguien que tenga algún problema a nivel renal? Bueno, a esas 8 horas, tal vez, no sé, obviamente va a depender del grado de afectación que tenga, pero digamos que a esas 8 horas se eliminó un 40% del medicamento. Entonces resulta que aún tengo un 60% en mi cuerpo. Y si yo llego y le doy otra dosis, ¿verdad? Puede ser que con una más de quizás no pase nada, pero si yo sigo haciendo eso, cada vez se va a ir quedando como más y más y más medicamento ahí acumulado, ¿verdad? Que puede llegar en determinado caso a generar pues ya reacciones adversas más graves. Entonces sí hay que considerar estos puntos cuando se trata de dosificación de medicamentos, ¿verdad? Van a haber ocasiones en que ni siquiera, o van a haber fármacos que ni siquiera se pueden dar a cierto tipo de población, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. em, Siguiendo el tema o la línea de la vía oral o de la pastilla, ¿verdad? Yo llego y me tomo la pastilla y, bueno, ese medicamento, ese fármaco se tiene que liberar, ¿verdad? No es como que yo me tomo la pastilla y esa pastilla enterita viaja por todo mi cuerpo, ¿verdad? Eso no pasa así. Entonces, se desintegra y todo lo demás, y ya una vez que tenemos el principio activo, ¿verdad? Porque sabemos que los medicamentos van a estar compuestos básicamente de dos partes. El principio activo, que va a ser la molécula o la parte del medicamento como tal que me va a hacer el efecto, ¿verdad? Que me va a aliviar el dolor, que me va a curar de esto, que me va a curar del otro, ¿verdad? Pero resulta que ese principio activo siempre viene acompañado de otras sustancias a las que se le conocen como excipientes, ¿verdad? Entonces, em, cuando el fármaco se libera, es como que se separen todas las partes que lo conforman, ¿verdad? Entonces,
eso se le conoce como la liberación. En el momento que el medicamento se desintegra, por decirlo de alguna forma, la pastilla, y ya se empieza a distribuir por lo que es todo el cuerpo. Mm, ya una vez que el fármaco se liberó, ocupamos que se absorba, ¿verdad? Ocupamos que logre llegar a circulación y esta absorción puede estar determinada eh, por algunos factores, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos características fisicoquímicas, como por ejemplo el peso de la molécula, que si es liposoluble o hidrosoluble, si es ácida o básica, ¿verdad? Con esto hidrosoluble o liposoluble quiero decir que, por ejemplo, hay fármacos que se van a diluir o se van a, a- a disolver en un espacio grasoso, o sea, las liposolubles, o un espacio líquido, ¿verdad? Acuoso, que estaríamos hablando de las liposolubles, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las características, van a haber unas que se me van a disolver en un ambiente y otras en otro. También, dependiendo, vamos a tener unas que se absorban en un medio ácido o en un medio básico, ¿verdad? Ahí va a ir dependiendo de las características que tenga cada medicamento, para lo que esté hecho, su función, a dónde quiero que llegue, ¿verdad? Porque si yo quiero, qué sé yo, que el medicamento llegue al sistema nervioso central, probablemente lo tenga que hacer de algunas formas con ciertas características para que logre atravesar esas membranas. O si yo quiero que este fármaco llegue a la placenta, ¿verdad? Qué sé yo, un caso de una persona embarazada, todo bueno, tengo que hacerlo con X y X característica, ¿verdad? Entonces ahí va a ir variando según el sitio de acción donde yo quiera que esté. Em, también eh, las vías de administración, ¿verdad? Que les estaba mencionando, van a tener mucho que ver con cómo sea la absorción, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la vía rectal, lo que conocemos como los supositorios. Esta, bueno, es normalmente la más incomodilla, ¿verdad? Casi a nadie le gusta. Em, es un poquillo más lenta y es incompleta. Normalmente suele ser útil, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, cuando dos fármacos que necesita la persona produzcan algún tipo de daño gastrointestinal o de intolerancia, ¿verdad? A nivel gástrico. Entonces se recurre a esta opción para poder evitar que se vaya a dar algún tipo de irritación. O también, por ejemplo, cuando una persona está con demasiados vómitos, ¿verdad? Vómitos incontrolables, porque si yo tengo a alguien con demasiado vómito y llego y le doy una pastilla, es muy probable que no, o antes de que esta persona logre digerir esa pastilla, probablemente ya la haya vomitado, ¿verdad? Entonces tampoco es la idea. Entonces recurre a este tipo de vías. También tenemos la vía sublingual. Esta, bueno, no sé si ustedes han visto que a veces los medicamentos se pueden colocar debajo de la lengua. Y no sé si ustedes se han visto también. Pero si se ponen atención debajo de la lengua, se ven como un montón de venitas por todo lado. Entonces, al ser esta una zona como tan irrigada,
si yo coloco fármacos que se absorban de esta forma, va a ser mucho más rápido la absorción del fármaco, ¿verdad? Y por ende va a ser más rápido lo que es el efecto, porque por ahí se accede a lo que es la vena cava superior, ¿verdad? Que es una vena que es importante a la hora de transporte o la parte de la circulación sistémica. Em, este es uno de los ejemplos, el misoprostol. Eso era un fármaco que se usaba para lo que eran úlceras gástricas, pero resulta que la gente le empezó a dar otro uso porque es abortivo también. Entonces ya en nuestro país pues no lo venden. Pero este medicamento se utilizaba de esa forma, de manera sublingual. También, por ejemplo, cuando la gente tiene una crisis hipertensiva, digamos, tiene la presión demasiado alta y van al hospital, les dan nitroglicerina. Y la nitroglicerina se pone también de forma sublingual. Se hace igual de esta manera por el hecho de su rápida acción, ¿verdad? Si tenemos alguien con una presión súper alta, pues lo que vamos a buscar es que obviamente se baje lo más rápido posible. Entonces tenemos la presentación de esa pastilla. La vía oral, bueno, principalmente su absorción va a ser a nivel de estómago y de intestino, ¿verdad? Van a haber algunos casos que se absorban a otros lados, pero de forma general va a ser a nivel de estómago e intestino. Muchas veces yo ocupo que el 100% de la pastilla se absorba en intestino, entonces tengo que hacerlas de alguna forma que el material o la pastilla sea resistente a los ácidos que tenemos a nivel gástrico, ¿verdad? Para que logre pasar el, el estómago entero y que logre llegar a intestino, ¿verdad? Pero esos son algunos casos en específico. Em, Se prefiere cuando son tratamientos a largo plazo, ¿verdad? Lo que conocemos como tratamientos crónicos, como por ejemplo lo que es hipertensión, diabetes, ¿verdad? Que son tratamientos que sabemos que es de por vida. Pues bueno, de preferencia vamos a querer algo que sea vía oral por la facilidad que tiene, ¿verdad? No es otra cosa decir, bueno, tiene que estarse inyectando todos los días, dos, tres veces al día, ¿verdad? Creo que a nadie le va a gustar la idea. Entonces siempre se prefiere mejor cuando son así a largo plazo, pues las pastillas. Muchas veces más bien cuando eh, son dolores agudos, ¿verdad? La gente más bien casi siempre o muchos de los casos llegan buscando inyección a las farmacias, ¿verdad? Por el hecho de que el efecto es un poco más rápido y que la absorción es mejor, ¿verdad? No es lo mismo lo que les decía al inicio, no es lo mismo que yo me tome una pastilla y esta pastilla tenga que recorrer todo lo que es mi sistema gastrointestinal. Es muy probable que el porcentaje de medicamento que ya me vaya a llegar a circulación sistémica y por ende hacerme efecto, es mucho menor que si yo me aplico algo inyectable o el caso de intravenoso que ya hemos visto que es el único que tiene 100% de, de biodisponibilidad. Pero bueno, ese es un tema que ya vamos a ver más adelante. Entonces, eso por ahí. Vamos a ver. La vía intravaginal, bueno, esa va a ser muy específica en casos de que haya algún tipo de infección, ¿verdad? A nivel vaginal, ya sea por hongo, por bacteria. Normalmente, bueno, pues lo que vamos a usar son óvulos
y actúan como muy a nivel localizado, ¿verdad? Vamos a tener otras vías de administración, por ejemplo, lo que son la vía inhalatoria, lo que son todos este tipo de bombitas, descongestionantes, ¿verdad? Todo eso que se introduce en lo que son las fosas nasales. Eh, También la vía dérmica, o sea, lo que es lo tópico, ¿verdad? Tipo crema, geles, todo esto va a ser la vía dérmica y la vía nasal, ¿verdad? También es otra de las vías de administración que tenemos disponibles. Ok, esto va a ser un gráfico de más o menos cómo se comporta un medicamento en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a ocupar, o los fármacos siempre van a tener una concentración mínima a la que me va a hacer efecto y una concentración máxima a la que ya, digamos que si sobrepasamos esa cantidad, ya va a empezar a haber más efectos secundarios o inclusive puede llegar a ser un medicamento tóxico y letal para nosotros, ¿verdad? Entonces, esto lo que está aquí comparando es la concentración del fármaco versus el tiempo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de vías de administración, exceptuando la intravenosa que se comporta distinto, que ya después la veremos, va a tener este tipo de comportamiento, ¿verdad? De forma general. Entonces, vamos a iniciar en un tiempo cero y una concentración cero, ¿verdad? Que esto va a ser antes de que yo me tome la pastilla. Una vez que yo me tomo la pastilla, vamos a tener lo que se conoce como periodo de latencia, que va a ser básicamente el tiempo que esta pastilla dure en aumentar su concentración hasta el punto al que ya yo llegue a la concentración mínima que me va a hacer efecto, ¿verdad? Ya después de ahí, digamos, el medicamento empieza a hacer efecto, va a llegar un momento en que vamos a estar como en el tope máximo de efecto que va a ser de donde yo sienta más, eh, qué sé yo, alivio, ¿verdad? Si fuese el caso que estemos hablando de un fármaco que sirva para dolor. Entonces va a estar aquí. Si ya yo me paso de este punto, ya llegaríamos a la concentración mínima tóxica, ¿verdad? Que ya pasándome de acá, ya entraríamos en efectos secundarios mayores o incluso en toxicidad, ¿verdad? Entonces, cuando ya llegamos a un pico máximo, el fármaco, como les digo, no puede seguir subiendo infinitamente porque sería tóxico. Entonces, en el momento que ya llegamos a una concentración en que me está funcionando súper bien a nivel de, de dolor o lo que sea, eh, el fármaco tiene que empezar a bajar su concentración, ¿verdad? Em, entonces, digamos de caída, ¿verdad? Hasta que ya pasemos el momento en el que tenemos la concentración mínima en que me va a hacer efecto, que es ya donde nosotros dejamos de sentir pues alivio. Ya a partir de acá la curva sigue bajando, bajando, bajando hasta que se elimina por completo. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, ok, esto era lo que les decía antes, por ejemplo, con las personas que tienen algún problema a nivel renal. Digamos, esto sería una curva para alguien sano, por ejemplo. Pero resulta que tengo un paciente con insuficiencia renal grado 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, esta persona, digamos que yo aquí llevaba, no sé, 40 minutos de haber dado
el medicamento, o no más, unas 4 o 5 horas, ¿verdad? Y en una persona sana, digamos que sí, va bien, va eliminándose bien. Es un fármaco que se da cada 8 horas, por ejemplo. Pero resulta que cuando alguien no tiene sus riñones funcionando al 100, es probable que yo a las 4 o 5 horas esté por aquí, ¿verdad? Entonces, tengo un montón de fármaco todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que al yo repetir la siguiente dosis, todavía va a tener aquí la concentración muy alta. Y si yo vuelvo a subir esta curva, es más probable que me vaya a pasar de la concentración mínima tóxica, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno ajustar las dosis. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, ya sea dando menos cantidad, qué sé yo, si la persona normal tiene que tomarse 50 miligramos cada 8, bueno, juguemos con la mitad. La persona con insuficiencia, bueno, que se tome la mitad cada 8 horas. O también espaciando más las tomas, ¿verdad? Qué sé yo, que si yo estoy sana y me lo puedo tomar cada 8 horas, entonces digamos que esta persona con algún nivel a nivel hepático, que mejor se lo tome cada 12 horas, ¿verdad? Que vamos a dar un poquillo más de chance a que el fármaco sea eliminado. Sí, no sé si entendieron bien este gráfico o quedó alguna duda. No, profe, yo sí lo entendí. Ok. Si hay dudas, recuerden que me interrumpen para que no vayan perdidos. Ok. Después tenemos, por ejemplo, la vía intravenosa, ¿verdad? Que ya les estaba diciendo que esta se comporta un poco diferente a lo que son las demás vías, ¿verdad? eh, su rapidez, ¿verdad? Para hacer el efecto y todo eso va a ser muchísimo mayor que una pastilla o que un jarabe o que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en este caso estamos inyectando directamente el fármaco a la vena, ¿verdad? Entonces, el 100% del fármaco yo de una vez lo estoy poniendo ahí. No hace falta ni que se libere ni que se absorba, ni que se distribuyan, nada de eso. Entonces me estoy brincando un montón de pasos y por eso el efecto va a ser mucho más rápido y quizás hasta mucho más fuerte, ¿verdad? Porque mayor cantidad de fármaco me va a llegar de una vez a hacer el efecto. Em, pues dentro de sus desventajas, que bueno, no va a ser tan sencillo o tan simple como con una pastilla, ¿verdad? Yo la pastilla me la tomo en el momento que sea, en el lugar que sea, como sea. Ya cuando hablamos de este tipo de vías, pues sí ocuparíamos todo un equipo especial, personal que esté capacitado en hacerlo también, ¿verdad? Entonces, pues sí es más bueno cuando hablamos de temas de eficacia o rapidez, pero pues sí es más complicadillo de poder realizar. Al igual. No estoy diciendo que las pastillas o que el resto de cosas no funcionen. Claro que sí funcionan. La única diferencia va a ser probablemente el tiempo, ¿verdad? Que tarden en hacer su efecto. Entonces, por eso es que muchas veces la gente pues prefiere inyectarse o en dado caso que tengan la oportunidad o la velocidad pues se prefiere también la intravenosa, ¿verdad? Eh, La intraarterial, bueno, ya esa es muy específica, ¿verdad? Esa más que todo se usa tal vez en la parte de diagnóstico, quizás no tanto en la parte de curación, sino más bien que
es para diagnosticar ciertas enfermedades o padecimientos, ¿verdad? Más que todo. La intramuscular, esta también se usa muchísimo, chiquillos, sobre todo, bueno, pues en lo que es farmacia de comunidad, yo no entiendo, la gente, uno creería que no, pero les encanta inyectarse. O tal vez no es que les encante, pero prefieren mucho más inyectarse eh, que pastillas, ¿verdad? La gente dice que le tiene más fe a lo que son las inyecciones. Y es curioso porque es igual, digamos, como les decía, tal vez lo único que puede variar un poco es el tema de rapidez, pero no quiere decir que usted una pastilla y no le vaya a funcionar. Pero bueno, en fin, la gente le encanta inyectarse. Donde yo trabajo, he llegado a inyectar, sin mentira, hasta 50 60 personas en un día, ¿verdad? Pero bueno, eso es que es una farmacia con demasiado flujo de gente. Entonces hay veces que yo paso inyectando casi que todo el día. Igual, profe, o sea, el proceso va a ser siempre igual, nada más que va a variar y es más lento. Sí, por eso, digamos, la gente a veces cree que las pastillas no sirven. No, no es que no sirven, es que, pues como ya hemos visto, tienen que pasar quizás más pasos. Entonces el tiempo en el que va a hacer efecto quizás es un poquillo más largo que una inyección, eso sí es cierto, pero no quiere decir que no funcione, o sea, igual va a funcionar, igual las inyecciones no es como que sean eternas, ¿verdad? También tienen un lapso en el que ya dejan de funcionar o ya cumplen su lapso de hacer efecto, entonces. La inyección, bueno, dependiendo de qué estemos hablando, pero normalmente dura unas 12 horas, 8 horas, ¿verdad? Entonces va a venir a ser casi que lo mismo que una pastilla. Usted llega y se toma una pastilla y a las 8 horas, bueno, tiene que tomarse otra. Con una inyección va a ser igual. O sea, si se puso la inyección, sí, estamos de acuerdo. La actuó súper rápido, usted rapidísimo se sintió bien, pero eh, di- en determinado tiempo la molestia quizás va a volver, ¿verdad? Otra cosa que hay que tener en consideración, ¿verdad? Los medicamentos no curan, bueno, en su mayoría. Cuando hablamos, por ejemplo, de antibióticos, sí, eso sí curan, pero en su mayoría, casi todos los tratamientos lo que hacen es aliviar, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, pasa mucho que la gente llega, qué sé yo, con infección de glándulas, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo, bueno, vea, puede tomarse esto que sirve para dolor y desinflamar, ¿verdad? Pero tiene que tener claro que si usted lo que tiene es infección, una vez que el efecto de esta pastilla pase, usted va a volver a tener dolor de una vez, ¿verdad? Porque no estamos atacando como realmente el problema, ¿verdad? Si yo tengo infección, ocupo algo que me mate esas bacterias y por ende elimine esa infección. Si yo lo único que le doy son como analgésicos, cosas para el dolor, estoy como apaciguando, ¿verdad? La molestia, pero no estoy curándola. Entonces, siempre yo así las menciono como que tomes esto, pero tenga claro que si lo que tienes infección va a continuar igual hasta que no tome el antibiótico que necesite. Ok. En cuanto a desventajas, bueno, que duele en la mayoría de los casos, ¿verdad? Muchas veces no es tanto ni siquiera como el pinchazo, sino más bien el líquido. Hay líquidos que duelen muchísimo, hay otros que no tanto, y también va a depender mucho de la forma en la que usted los aplique. Se pueden hacer moretes, ¿verdad? Hematomas. Y a veces puede haber una absorción lenta, ¿verdad? Que uno creería
que siempre hace rápido, bueno, a veces pueden haber ocasiones en las que se puede dar una absorción un poquillo más lenta. Ok, entonces, aquí tenemos otro grafiquito, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, la vía oral. Vemos que se comporta muy similar a la que vimos anteriormente, pero según la vía de administración va a ir variando. Como les decía antes, todas, ¿verdad? Exceptando lo que es la intravenosa, va a empezar en cero, ¿verdad? Porque, o sea, usted llega, se toma la pastilla, se inyecta el medicamento, se coloca el supositorio y bueno, todos iniciamos en el momento en el que no había medicamento. Ahí se va a ir subiendo la concentración, en algunos casos más que en otros, ¿verdad? Como les decía antes, el intramuscular eh, se va a absorber mejor o se va a absorber en mayor cantidad que una vía oral o una vía rectal, por ejemplo. Lo que pasa con la intravenosa es que más bien no vamos a iniciar en concentración cero, sino más bien vamos a iniciar en concentración 100, ¿verdad? Porque yo estoy llegando, estoy colocando el 100% de mi medicamento directo a la vena, ¿verdad? Entonces, aquí no tenemos como ese periodo de latencia, ¿verdad? Que era donde iba subiendo la concentración del medicamento, sino que desde el momento cero, de una vez tengo el 100% del medicamento. Ya ahí, al igual que todas, va a ir disminuyendo, 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 hasta que ya quede en cero. ¿Va? Esto es como un esquinilla o grafiquillo de cómo se o cuáles son las vías de administración, ¿verdad? Aquí las están dividiendo en enterales y parenterales. Las enterales van a ser básicamente lo que son pastillas, las sublinguales, la vía rectal. Y en cuanto a parenteral, tenemos lo que son la intravenosa, la intramuscular, subcutánea, ¿verdad? Ok, todo claro hasta aquí. Sí, Sí, profe, todo claro. ok. Sí, profe. Entonces, perfecto. Entonces, si quieren, demos unos 15 minutos para continuar con lo que nos queda de la presentación. Entonces, digamos que volvemos a las 1:30 para continuar con lo que nos falta. Perfecto, profe. Ok.
Listo, chiquillos, volvemos. Entonces, siguiendo como con los pasos, ¿verdad? Que vimos al inicio de la farmacocinética, que hablábamos que era liberación, absorción, distribución, que vamos, este es el que sigue. ¿Verdad? Ya una vez que el fármaco se logra absorber, que les mencionaba que normalmente se absorbe o su mayor porcentaje cuando hablamos vía oral va a ser en estómago y en intestino, ¿verdad? Ya una vez que yo logro que este medicamento se absorba, pues yo ocupo que se distribuya, ¿verdad? Ocupo que se vaya a recorrer lo que es el cuerpo para que pues logre llegar a su sitio de acción, ¿verdad? Para los que son nuevillos, bueno, uno muchas veces o la gente muchas veces se pregunta, o sea, ¿cómo es que el medicamento sabe que a mí me está doliendo el dedo derecho, el dedo gordo derecho del pie, ¿verdad? No es que el medicamento sepa que a usted le duele ahí específicamente, ¿verdad? Es que hay unas cosas que se llaman receptores, que es igual lo vamos a ver más adelante en otros cursos, pero para que vayan entendiendo un poquillo por ahí. Van a haber receptores para básicamente todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos receptores de dolor, ¿verdad? Entonces, los fármacos van a estar hechos o van a estar diseñados de cierta forma para que vayan y se adhieran o, o calcen perfectamente con lo que son estos receptores de dolor, ¿verdad? Entonces, no es que si yo tengo dolor de cabeza y tengo dolor del dedo gordo del pie, no es que yo ocupe una pastilla para el dolor de cabeza y ocupe otra para ese otro dolor, ¿verdad? No. Se dice, ya que se toma algo para el dolor, en buena teoría, debería funcionarle para ambas cosas, ¿verdad? Porque el medicamento simplemente va a viajar a lo largo de todo el cuerpo y se va a pegar o va a ir a todos los receptores que hayan de dolor, ¿verdad? En ese momento. Entonces, por eso es que no solo se me va a aliviar uno, sino y probablemente la mayoría de molestias que tenga en ese momento, ¿verdad? Em, ¿Qué más? Bueno, así como el hígado y el riñón son los órganos por donde mayoritariamente se va a eliminar el fármaco. También son órganos de alto riesgo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, al ser órganos que expulsen mucha sangre, por decirlo de otra forma, em, van a ser como los primeros lugares en donde va a llegar los fármacos, ¿verdad? Ya después se va a ir distribuyendo por lo que son otras vísceras, por los músculos, por la piel, por la grasa. Esto de absorción pasiva y absorción activa, bueno, es todo un tema, ¿verdad? Más complejo que esto, pero para verlo en formas sencillas, básicamente es que, bueno, la energía en nuestro cuerpo se le conoce como ATP, ¿verdad? Va a ser la forma en la que la energía va a estar caracterizada en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una absorción activa, o más bien la primera, una absorción pasiva, quiere decir que este medicamento se absorbió en, ¿cómo se llama? A favor de gradiente, ¿verdad? Cuando digo a favor de gradiente es como, sí, siguió el paso que lleva el flujo, ¿verdad? Entonces no necesita energía, no necesita ATP, ¿verdad? Porque va a favor de la gradiente. ¿Qué pasa si más bien es una absorción activa? Es decir, se absorbe más bien en contra del gradiente. Entonces ahí
si voy a tener un gasto de energía, que ya vimos que la energía en el cuerpo, a nivel interno, se le conoce como ATP, ¿verdad? Es una molécula. Entonces, eso así como en modo resumen y de forma sencilla, ¿verdad? Porque como les digo, es todo un tema, entonces, para que entiendan, absorción pasiva no requiere energía, absorción activa sí requiere energía, básicamente. Van a ser diferentes formas en las que el fármaco se puede absorber. Es básicamente eso. Em, Van a haber otros dos procesos que van a ser la endocitosis y la exocitosis. Cuando hablamos de endocitosis, básicamente es un mecanismo en el cual las células forman como unos cuartitos, unos circulitos. Es que aquí en la imagen se ve más fácil. Entonces, cuando hablamos de endocitosis es cuando la membrana absorbe, como que se come, ¿verdad? Moléculas que están a nivel externo, ¿verdad? Y las introduce adentro de la célula. Cuando hablamos de exocitosis, más bien es el caso contrario. Más bien yo creo eh, o hago moléculas o sustancias a nivel interno de la membrana y más bien las expulso afuera, ¿verdad? Van a ser básicamente dos procesos en los que yo puedo ya sea adquirir o liberar sustancias. Aquí ya como en palabras más sofisticadas, entonces dice que endocitosis es un mecanismo propio de algunas células por el que mediante la formación de vesículas originadas a partir de la membrana citoplasmática introducen a su interior sustancias externas a ellos, ¿verdad? Entonces, tengo sustancias en el exterior y llego y como que me las como. Y ocupa mucha energía, ¿verdad? Para realizar este proceso, pero tiene como ventaja que puede introducir grandes cantidades de moléculas al interior de la célula. Y cuando hablamos más bien de exocitosis, como les decía, más bien es cuando yo llego y hago moléculas o células dentro de y las expulso al exterior. ¿Ok? Después tenemos la barrera placentaria, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando indicamos fármacos en personas o en mujeres embarazadas, ¿verdad? Ya que eh, van a haber muchos de estos que logren atravesar lo que es la barrera placentaria y por ende y puede llegar al feto, ¿verdad? Y originar algún problema de salud. Como les dije al inicio, muchas veces, dependiendo de donde yo quiero que llegue el fármaco, pues voy a tener que hacerlo con ciertas características. En este caso, la, la barrera placentaria es liposoluble, es decir, es grasosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero que mi medicamento pase esta barrera, tengo que hacerlo con materiales que sean liposolubles, ¿verdad? Que se disuelvan en grasa. Si no, eh, si no, no se va a poder. También una de las cosas que van a ser factores que dependen de esto va a ser la unión a proteínas, ¿verdad? La mayoría de medicamentos, cuando hablamos de distribución a nivel del cuerpo, no es que el medicamento va ahí libre, solito, por todo el cuerpo, sino que este normalmente se va a unir a proteínas que van a ser las encargadas de distribuirla por todo
el, el cuerpo. Después tenemos lo que es el metabolismo, ¿verdad? Muchas veces, o en la mayoría de los casos, los fármacos, digamos, yo lo consumo de alguna forma, con cierta característica o cierta forma química, y no quiere decir que yo lo excrete así. Por ejemplo, vamos a ver, eh, eh, un ejemplo así medio cochinillo. Digamos, usted llega y come algo, ¿verdad? No sé, cualquier cosa. Sus heces o la forma en la que usted expulsa los alimentos no es la forma en la que los ingiere, ¿verdad? Es igual con los medicamentos. Digamos, yo llego y me tomo X molécula y probablemente la molécula que yo expulse no va a ser lo mismo que lo que ingerí. ¿Por qué? Porque en el cuerpo va a pasar una serie de procesos, ¿verdad? Que es lo que les estoy hablando de lo del metabolismo. Muchas veces simplemente ocurren esas transformaciones para eliminarse o muchas veces ocupamos que ocurran esas transformaciones para que haga efecto, ¿verdad? Entonces, pues ahí va a depender del medicamento que estemos consumiendo. Eh, Algunas de las reacciones químicas o de procesos que pueden ocurrir para que se metabolice un fármaco, tenemos por ejemplo lo que es ay, espérense que se me metió aquí a otro lado. Puede ser, por ejemplo, una que se llama como funcionalización, ¿verdad? Es simplemente una forma en la que se puede biotransformar el medicamento. Como les dije antes, normalmente pasa mucho a nivel hepático, ¿verdad? Es por donde más se van a metabolizar lo que son los fármacos. Entonces, por eso cuando hay algún tipo de deficiencia es importante hacer reajustes. Otra de las formas o de los procesos por los cuales el fármaco puede pasar se le conoce como conjugación, ¿verdad? Em, Hay una enzima, una molécula que se llama el CYP450. Resulta que esta molécula o este citocromo em, son los responsables de más o menos el 90% de las transformaciones de los fármacos, ¿verdad? Es por eso que muchas veces hay fármacos que interaccionan entre sí, porque se van a metabolizar por la misma molécula, o sea, van a biotransformar por la misma molécula. Entonces es probable que puedan ocurrir interacciones. Y más que vean que es un montón de fármacos los que transforman, ¿verdad? Estamos hablando de básicamente el 90% de de los fármacos. Em, Bueno, sí, que lo dice, por eso aquí, por eso es que se explican gran parte de las interacciones farmacológicas. Ustedes han visto que a veces hay fármacos que no se pueden tomar juntos del todo, o sea que definitivamente o toman uno o toman el otro, o también puede ser que haya que distanciar las horas en las que se toman o cosas así, para que no vaya a ocurrir ningún tipo de interacción, ¿verdad? Em, Hay otro tema aquí que es lo de la variabilidad interindividual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada uno somos personas diferentes, con metabolismos diferentes, cuerpos diferentes, todo diferente, ¿verdad? Entonces, muchas veces va a pasar o puede pasar que
de la forma en la que un medicamento actúa en mí, no quiere decir que vaya a actuar en alguno de ustedes, ¿verdad? Estoy hablando tanto de efecto, tanto de duración, ¿verdad? Duración del efecto, tanto de reacciones adversas, de que si me funcionó o no, ¿verdad? Esto puede variar mucho entre cada uno, por eso muchas veces ustedes se toman algo, les funciona de lo más bien, el resultado súper rápido, buenísimo, y llegaron y se lo recomendaron a algún primo, amigo, hermano, y resulta que a esta otra persona de no le funcionó, no le hizo básicamente nada de efecto, ¿verdad? Esto muchas veces es simplemente por este tema de la variabilidad interindividual que existe con todo el mundo, ¿verdad? Que a veces a mí me funciona algo, al otro no, y así vamos. También las interacciones, ¿verdad? Tienen mucho que ver con este tema, los efectos adversos también. Hay gente que dice, toma algo, tal vez le dio una reacción feísima, puede una reacción alérgica o qué sé yo, y yo me lo tomo y todo bien, ¿verdad? Entonces, tanto como con cosas buenas, como que le funcione súper bien y a la otra persona no, pues también puede ser todo lo contrario, que le genere algún tipo de reacción o que simplemente no le haga efecto. Ay, Dios. Y ya por último, tenemos lo que es la parte de eliminación, ¿verdad? Que no por ser lo último es lo menos importante, sino yo creería que es igual de importante a que el medicamento me haga efecto, se logre distribuir todo. Por el hecho de que, bueno, si el fármaco no se elimina, pueden haber muchos efectos secundarios que podrían incluso hasta cobrarnos la vida, ¿verdad? Dependiendo de lo que se hable. Em, Como les decía antes, muchas veces los fármacos se pueden eliminar de la misma forma en la que se ingirieron, pero muchas veces se van a eliminar de otra forma, ¿verdad? Se van a eliminar metabolizados. Como les dije antes, los principales órganos excretores van a ser lo que son los riñones y el hígado. También podríamos contemplar por ahí los pulmones. Eh, la leche materna, ¿verdad? También es un medio por el cual se eliminan los fármacos, entonces siempre tomarlo en cuenta en lactantes, ¿verdad? En mujeres que estén dando lactancia porque a pesar de que ya el feto no está dentro, ¿verdad? eh, si está tomando leche materna, pues cualquier cosa que esta persona tome puede correr el riesgo que se absorba por lo que es la leche, ¿verdad? Y que llegue al bebé y le vaya a generar algún daño. Otras vías de eliminación puede ser, bueno, la orina y las heces van a ser lo más común, pero también podemos eliminarlo por la saliva, por las lágrimas, por el sudor, por incluso la respiración, la leche materna, como les estaba mencionando, o también las bilis. Y ya por último, última diapositiva, algunos de los factores que podrían eventualmente afectarme la eliminación es como las que ya les mencioné al inicio, patologías, o sea, enfermedades a nivel de hígado o riñón, ¿verdad? Que son los más importantes. Condiciones genéticas, ¿verdad? Alguna malformación, algún problema ahí congénito que me pueda alterar lo que es la eliminación del fármaco. O incluso los cambios en el pH urinario también podrían ser un factor a considerar. Ok, chicos, claros con la presentación.
Sí, profe, prácticamente que fue un refresh. Sí, exacto. Vean, les voy a dejar con los nuevos. ¿Hay dudas? ¿Todo claro? ¿Comentarios? Todo claro. Todo claro, bueno, bien. Para la otra semana tienen esta tarea. Esa tarea, vamos a ver una cosa. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Recuerdan que, ok, lo que tienen que hacer es, les voy a dar acá 2 párrafos, son 2 medicamentos, ¿verdad? Entonces, lo que ocupo que hagan es que me clasifiquen o me subrayen o me transcriban, como quieran hacerlo. Para mí la forma más sencilla es de subrayándolo, ¿verdad? Para no tener que transcribir todo. ¿En qué parte, verdad? Según lo que vimos hoy de liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción. Entonces, que en estos párrafos me identifiquen en qué parte de cada párrafo qué es lo que están hablando, ¿verdad? Así un batazo, no sé. No quiere decir que sea así el otro. Entonces, qué sé yo, que de aquí a aquí me estén hablando de distribución. Entonces le pongo el amarillo. Que bueno, que acá me están hablando del metabolismo. Entonces le pongo aquí el morado. Que bueno, por aquí me hablaron de la excreción. Entonces le pongo el azul. ¿Verdad? Sí me voy a entender más o menos qué es lo que quiero que hagan. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, profe, ya El entendí. color de la letra sería. correcto. Exactamente. O sea, yo les puse esos colores, pues si lo quieren hacer con algún otro, no importa. Mientras que los identifiquen bien. ¿Ok? Entonces, tienen que hacerlo con los 2 párrafos que vienen ahí. Ambos son de medicamentos. Y la otra semana lo vamos a estar revisando. A ver cómo lo hicieron, si lo estuvieron bien, si son mal, etc. ¿Ok? Súper, profe, gracias. Está bien, profe. Todos Ok, claros con todo. Sí, Bueno, profe, entonces, muchas gracias. si todo está bien, ya les voy a pasar la presentación de hoy y este documento para que lo hagan para la próxima semana, ¿ok? Y me lo mandan antes del martes. El martes lo revisamos, pero me lo envían antes de la próxima clase, ¿de acuerdo? Perfecto, Perfecto, profe. profe. de acuerdo, Hasta gracias. luego, profe. Bueno, chaito, Chao, buenas noches. chao, Chao, profe. Buenas noches. Buenas buenas noches, hasta luego. noches.